Bueno, como no hay otras preguntas, vamos a pasar también la exposición del doctor Anthony Oliver Smith. Él es un antropólogo norteamericano, docente de la Universidad de Miami. Él vivió 2 años en Yungay después del terremoto y ha mandado una exposición porque ha tenido un problema familiar con su esposa que voy a compartir en este momento para poner a consideración de todos ustedes. Soy Anthony Oliver Smith, antropólogo norteamericano, y me es un gran placer poder participar en este evento. Me he especializado en la cuestión o en los estudios del desastre que comenzaron para mí en el Callejón de Huaylas, en la ciudad de Yungay, entre 1970 y 1980. Escribí un libro sobre mis estudios en Yungay, que se llama The Martyred City, Death and Rebirth in the Andes, o la ciudad mártir, muerte y nacimiento en los Andes. Y comencé a estudiar el desastre, o los desastres, por accidente, en el sentido de que había conocido a Yungay 4 años atrás, o antes del terremoto de 70, durante una escuela de trabajo de campo de 3 meses en 1966. Y quería estudiar el mercado de Yungay y la participación de la gente indígena, pero por una serie de razones familiares tuve que posponer mi estudio. Y si no, hubiera estado en Yungay aquel domingo en mayo de 1970. Y así, en cierto sentido, soy un sobreviviente indirecto del desastre. Hice un estudio de reconstrucción, o sea, cómo una comunidad después de sufrir la destrucción total, cómo se recupera y se reconstruye. Y como en aquella época casi no había estudios antropológicos de los desastres, opté por usar la metodología tradicional, que es la observación participante, y viví 15 meses en el campamento de sobrevivientes, que luego se llamó Yungay Norte, y luego, y hoy, Yungay. Hice 4 viajes de campo entre 1970 y 80. Y entonces ya esto fue el comienzo de mi interés y mi estudio en los desastres.
Ahora, mi propósito en esta presentación es de más o menos entender cómo el desastre del 31 de mayo de 1970 se hizo un momento decisivo en el estudio y la política de los desastres. El desastre del 31 de mayo constituye, en mi opinión, el inicio de la época moderna del estudio de los desastres. El estudio de los desastres comenzaba a cambiarse esencialmente por el evento, por los retos y las respuestas al terremoto de 1970. El desastre inició una década realmente en que se comenzó a cuestionar seriamente los conceptos básicos del estudio de los desastres. La investigación en el Perú y otros países en América Latina, como Nicaragua y Guatemala, durante la década de los 70 contribuyó significativamente a la construcción de una base conceptual para la eventual formulación de la teoría de la vulnerabilidad, que hoy en día constituye el concepto esencial en el marco de la construcción social del desastre. Cabe mencionar también que el terremoto de 1970 también era el primer desastre internacional. Es el evento en que un desastre en una nación se internacionalizó, haciéndose un desastre globalmente reconocido, en lo cual el mundo tenía que involucrarse, que inició un crecimiento de ayuda internacional a una escala anteriormente totalmente desconocida. 144 naciones contribuyeron a la reconstrucción de la zona afectada. El desastre también reveló al mundo la conexión inescapable entre la ocurrencia de los desastres y el desarrollo. Un tema que sigue resistiendo solución en la política del mundo contemporáneo. Ahora, hace 50 años, ¿cómo era el estudio de los desastres? Y es un poco difícil caracterizar el estudio porque es muy complejo, simplemente porque los desastres son complejos. Cuando ocurre un desastre, no hay ningún aspecto de la vida que no se queda afectado. Son lo que he llamado fenómenos totalizantes, o sea, que afectan a todo en la vida humana. Estudios psicológicos, sociológicos, políticos, económicos, físicos, geofísicos, ingenieriles, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no voy no pretendo dar un resumen global del estudio de los desastres. Las perspectivas que orientaban el estudio hace 50 años se siguen haciendo, y bien. La nueva perspectiva, que ahora ya tiene como 30 años, de que voy a hablar, que propongo que se inició con el terremoto de 1970, es adicional. Esa perspectiva no ha reemplazado a lo que existía antes, sino más bien es adicional. Pero es la perspectiva que orienta mi propio trabajo. La conceptualización de los desastres antes de 1970, en la cultura general, se hablaba pues ya de desastres naturales, accidentes, actos de la naturaleza, de un ser divino, mala suerte, castigo, etcétera, etcétera. Siguen estos temas en la cultura general, sobre todo en el periodismo y la política, de un grado a otro. Es una perspectiva que, en cierto sentido, permite que la sociedad evade cualquier responsabilidad del desastre. Los estudios científicos de aquella época, antes de 1970, se enfocaron en el evento, los aspectos físicos, el comportamiento de individuos y organizaciones en las varias fases del evento. En 1970 había una falta absoluta de materias de información sobre los desastres en el sur global. Los enfoques principales eran Europa,
Europa y Norteamérica. Las dos disciplinas que se especializaron en el estudio de los desastres, la geografía y la sociología. La geografía se enfocó en las características e impactos físicos de las amenazas. La sociología se enfocó en el ciclo del desastre, la preparación, la alerta, emergencia, impacto, secuela, reconstrucción, y el comportamiento en estas fases. El comportamiento humano, o sea, individuos, grupos, organizaciones como policía, bomberos, hospitales, etc. Después de 1970, comenzó a aparecer una nueva paradigma. No es que todo cambió de un día para otro, tampoco, no, claro está. Pero sí hubo indicios de un cambio de perspectiva hasta en el Callejón de Huaylas, donde estaba estudiando, que dieron la impresión de que iba a haber así un cambio de perspectiva, o que estaba cosiéndose una nueva perspectiva. Un día estaba paseando por el barrio Centenario de Huaraz y vi pintado en una pared, en letras muy grandes, "No reconstruyamos el subdesarrollo". Hay una canción que dice que las palabras del profeta están escritas en la pared del metro. Y siempre me ocurre esto porque, aunque físicamente es poco más que un graffiti político, es un indicio que se iba formando una conciencia de que el desastre se ligaba con las condiciones socioeconómicas de la zona. Claro que en aquel momento todavía se creía que un desastre era un acto de la naturaleza o de Dios, un accidente, lo que sea. Pero a alguien se le había ocurrido la idea de que la sociedad también tenía algo que ver con lo que pasó. O sea que estaba ligando la condición de la zona afectada antes del desastre, que tenía que tocar algún papel en lo que había transcurrido durante el desastre y en la secuela. Ahora, una especie de cronograma. Al principio de los 70, algunos geógrafos y antropólogos, o de los países del tercer mundo, o otros que estaban trabajando ahí, comenzaban a cuestionar por qué los desastres eran tanto más destructivos allí que en los países industrializados. Y en 1976 se publicó un artículo de dos ingleses y un norteamericano, que se titulaba "Quitando la naturalidad de los desastres naturales". Es una piedra clave en el desarrollo de una perspectiva en que las amenazas son naturales, pero los desastres son sociales. Podemos hablar de amenazas naturales, huracanes, terremotos, tornados, sequías, inundaciones, etc. Pero lo que pasa cuando la sociedad se encuentra con una amenaza natural es un resultado construido socialmente. Y de este artículo nació la teoría de la vulnerabilidad. Y en los 80, la próxima década, los estudios se concentraron en elaborar, digamos, la teoría de la vulnerabilidad y la exposición. En mi propio trabajo, por ejemplo, yo escribí un artículo que se titulaba "El terremoto de 500 años", porque estaba tratando de entender por qué murieron de 65 a 70 mil personas en el terremoto de 1970. Y entonces busqué las raíces históricas
de la condición en que se encontraba la zona afectada antes del terremoto. Y lo tracé desde la época incaica, trazando por la conquista y la república y la reproducción de primero más o menos la destrucción de las adaptaciones indígenas a un medio ambiente sísmico. Y no quiero entrar en muchos detalles porque eso sería otra charla, pero estaba tratando de entender las bases históricas para la vulnerabilidad en el Perú. Ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? Se refiere a las características de una persona, un grupo, una comunidad, en términos de su capacidad de anticipar, ajustarse a resistir y recuperarse del impacto de un desastre. Supone una combinación de factores que determina al grado a que la vida y el bienestar se arriesgan en un evento de origen natural o social. Ahora, volviendo al cronograma, los 90. En los 90, las Naciones Unidas declararon la década internacional de la reducción de desastres naturales. O sea que en los 90 todavía se hablaba de desastres naturales. En 1992 se fundó una organización muy importante, no solo, digamos, en el mundo, sino especialmente en el Perú, que es la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Se fundó en Costa Rica, pero la dirección estuvo en Lima, en las oficinas de la ITDG, que ahora se conoce como Soluciones Prácticas. Esta organización tocó un papel clave en la nueva paradigma. Luego, en 1994, hubo una conferencia que se llamaba Conferencia Interamericana sobre Reducción de Riesgo de los Desastres. O sea que están introduciendo el concepto de riesgo en el estudio de los desastres. Lo que quiere decir es que están enfocándose en las condiciones anteriores del desastre. Porque son estas condiciones anteriores que determinan lo que pasa cuando ocurre una amenaza natural. En el mismo año, en Yokohama, Japón, se declaró la primera conferencia global sobre los desastres naturales. O sea que es un paso atrás. La idea de que pues ya avanzamos a mirar, estudiar el riesgo y el desastre natural reaparece así en la agenda internacional. En 1996, en Miami, hubo una conferencia que se llamaba Diálogo Interamericano para la Reducción de Riesgos. Ahora, reducción de desastres, perdón. Reducción de desastres. ¿Cómo se reduce el desastre? Si el desastre ocurre con una serie de secuelas, la reducción de desastres se refiere a las acciones que se toman antes del desastre. Y a raíz de esto, de esta perspectiva que se iba desarrollándose, se planteó un modelo, y el modelo se llama la progresión de la vulnerabilidad, y es la base teórica de la construcción social de los desastres, en 1998. Y en este modelo se habla de causas de fondo que crean las presiones dinámicas, que ahora se llaman los impulsores de riesgo, que también producen condiciones inseguras.
que cuando las condiciones inseguras se encuentran con una amenaza natural, ocurre un desastre. O sea que el riesgo iguala amenaza más vulnerabilidad. Esta es, digamos, la presentación formal de la nueva perspectiva. Y claro que ha habido muchas elaboraciones sobre este tema, sobre este modelo. Pero el tema, perdón, el modelo era de 3 ingleses y un norteamericano. Pierce Blakey, Terry Cannon, Ian Davis y Ben Wisner. Y ellos ahí plantearon formalmente más o menos el marco de la perspectiva nueva. O sea que antes del desastre está el riesgo. Y la vulnerabilidad y el riesgo de desastre son resultados de los patrones históricos y actuales del desarrollo social y económico. Muchos de los procesos que construyen el riesgo y la vulnerabilidad son prácticas normales del desarrollo. Efectivamente, podemos argumentar que gastamos más dinero en la construcción del riesgo que en su reducción. Los costos ocasionados por la explotación sin restricciones del medio ambiente se transfieren al medio ambiente mismo y a la población residente en términos del riesgo aumentado y de los desastres. Volviendo al cronograma, en 2005, en Kobe, Japón, hubo una la segunda conferencia mundial sobre la reducción de desastres. Y ahí se marcó un paso muy importante, porque hubo una declaración, o sea que lo que se llama el Hyogo Marco de Acción, que enfatizó la importancia de lo que ellos llamaban las causas subyacentes. O sea que las causas de fondo, o sea que las formas de pensar, los modelos que informan el comportamiento económico, social, político. Las causas subyacentes eran una de las 5 prioridades del marco de acción de Hyogo. Y se nota que ahora no se habla de desastres naturales. Ahora, 10 años después, en 2015, la tercera conferencia mundial sobre la reducción de riesgo de desastres también se refieren a las causas subyacentes. Pero las causas son uno de 15 puntos importantes, que para mí representa un poco un paso atrás. Ahora, volviendo al terremoto de 1970 en Huaraz, destrucción horrífica, 20,000 muertes, la ciudad completamente aplastada, devastada. Los años siguientes, sobre todo la década de los 70, eran muy tumultuosos. El plan de reconstrucción, o tal vez hasta reinvención de la ciudad, enfatizó la importancia de la reubicación de ciertos barrios, que realmente despertó una protesta entre los sobrevivientes porque implicaba cambios sociales que amenazaban a ciertos intereses creados en la ciudad, y optaron por preferencia de soluciones técnicas como el monitoreo de las lagunas glaciales y el drenaje mejorado, pero siguió un modelo de desarrollo que favorecía el crecimiento urbano. Ahora, los 80, ¿qué pasó? Bueno, todo el mundo en el Perú sabe lo que pasó en los 80, que era el Sendero Luminoso, violencia política a una escala completamente desconocida en la historia del Perú. La violencia que provocó la guerra del Sendero estimuló una migración masiva a la ciudad. El conflicto que tomaba lugar en la zona rural y a veces en las zonas urbanas también. Estos conflictos, pues ya la población rural sufrió duramente porque entre el Sendero y las fuerzas policiales y del ejército, la población rural se encontraba así entre, por así decirlo, una pared y la espada. Entonces huían muchos a la ciudad, y a la ciudad de Huaraz no era una excepción. En los 90, después de la guerra, hubo un boom de la minería en la zona, y toda la zona del Callejón de Huaylas y aquella parte de Ancash entró al mercado mundial como
productor de minerales, pero también hubo una proliferación de minería artesanal, que, bueno, entre la minoría formal y informal, pues ya los daños ecológicos a la zona eran y son graves. Pero también este flujo de dinero, de capitales a la zona estimuló más migración. Y en la actualidad, pues el turismo se ha renovado y el turismo, por su proximidad a la Cordillera Blanca, está situada en la Cordillera Blanca, pero Huaraz es la ciudad, digamos, la base principal para el turismo en toda la zona, sobre todo el alpinismo. Ahora, lo que ha pasado con la construcción es que en el centro de Huaraz se ha conformado con el plan original de reconstrucción. Tiene calles anchas, edificios bajos, espacios abiertos para donde huirse en el evento de un terremoto, lo que justamente no tenía la ciudad antigua. Pero a raíz de los impulsores de riesgo que los acabo de mencionar, entre la migración, la guerra, la migración, etc., la ciudad ha crecido enormemente en forma descontrolada. De 20.000 después de la tragedia a 130.000 hoy en día. Abrumada por la migración, la ciudad ahora ocupa zonas muy peligrosas, con edificios y casas que no se conforman con los códigos de construcción y de zonificación. Las calles son muy angostas. O sea que el proceso de reconstrucción realmente significaba la reconstrucción del riesgo, impulsado por el crecimiento descontrolado. Hace como 4 años visité a Huaraz para dar una charla en la Universidad de Santiago Antúñez de Mayolo. Y di la charla sobre mis estudios en Yungay, pero después, en un coloquio con los estudiantes y los profesores, su expresión de frustración y de amargura. Hablaron de lecciones aprendidas y olvidadas o ignoradas, en términos tremendamente amargos. Realmente la reconstrucción del riesgo en una ciudad completamente abrumada por un proceso de desarrollo mal concebido y descontrolado, que había ignorado casi por completo los reglamentos de zonificación y construcción, y que habían optado por una ciudad que realmente por muchos sentidos a la palabra, había abandonado la idea de una ciudad segura y sostenible desde la perspectiva ambiental. O sea, bueno, para concluir, en estos 50 años hemos aprendido muchísimo sobre los desastres. Hemos cambiado la conceptualización de los desastres, por lo menos en la investigación, pero menos en la cultura general y el periodismo y la política. He estado en reuniones, las conferencias mundiales, en que los representantes de gobiernos nacionales hablan de desastres naturales. En tal caso, podemos decir que seguimos viendo los mismos problemas que vi yo hace 50 años, cuando llegué al Perú con la intención de estudiar el proceso de reconstrucción en la ciudad de Yungay. Hemos comprobado que el riesgo y los desastres se deben a procesos históricos y contemporáneos de origen social, económico, político, medioambiental y institucional. El estudio contemporáneo de los desastres, o por lo menos por la rama en que trabajo yo, ha adoptado una perspectiva forense que se basa en la proposición de que no se puede solucionar un problema si no se atiende a las causas del problema. Y las causas no son las más inmediatas, no son las amenazas, ni tampoco son las más inmediatas en el sentido que los edificios que se caen, sino en los modelos y las prácticas normales del desarrollo que priorizan las ganancias a corto plazo sobre la seguridad y la sostenibilidad y la justicia a largo plazo. O sea que a pesar de haber aprendido mucho sobre las causas de los desastres en los últimos 50 años, comenzando con el terremoto de 1970, seguimos construyendo el riesgo, aumentando la vulnerabilidad y la exposición y perdiendo más porque no dirigimos nuestros esfuerzos y recursos a las causas de fondo y a los impulsores del riesgo, sobre todo los que están ligados al modelo contemporáneo del desarrollo. Muchas gracias.
Muy buenas, muchas gracias, al doctor, perdón, un momentito, perdón, un momentito. Muchas gracias al doctor Anthony Oliver Smith por su extraordinaria charla. Creo que sus investigaciones y lo que ha mostrado ahora realmente es digamos así, el fondo del problema, en lo cual afrontamos todos nuestros países del Cono Sur. Y en realidad esperamos que eso se revierta y solamente lo vamos a hacer con educación, con un trabajo muy importante que justamente parte de este tipo de eventos en los cuales intercambiamos opiniones y ojalá también hagamos sinergias para formar comunidades cooperativas donde podamos trabajar en ello. Eh, el doctor Anthony Boller Smith se excusa porque está en un problema familiar. Sin embargo, me ha mencionado de que podemos escribirle para consultarle lo que querramos y también el libro que mencionó que ha escrito se encuentra disponible en la red de internet. Pueden descargarlo libremente. Estoy escribiendo en mensajería el correo del doctor Anthony Oliver para que puedan solicitarle o consultarle lo que crean convenientes. Aros, @ufl.es. Estoy mandándoles a todos el correo del doctor Anthony Oliver Smith, donde pueden escribirle y pedir información sobre lo que su conferencia y la información lo que indica que ha desarrollado y ha investigado en su